Por sobre todo a Abraham por haber tenido a bien participar en la actividad que programa la Fundación del Legado Miguel Hernández. Estamos muy agradecidos por esta iniciativa, que esperamos que siga cada vez más, que se convierta en algo asiduo. A ver, he tenido la posibilidad de leerme una de las obras de Abraham y de compartir en la red un poema. Sí. Y quise elegir exactamente ese poema porque es lo que siento muchas veces cuando dices, pero ¿por qué me gusta esto que estoy leyendo? ¿Qué está pasando, no? Que se te hiela un poco, que dices, ¿qué? El silencio, ese silencio, mira, lo estoy diciendo y se me está poniendo la piel de gallina. ¿Qué ocurre? Ese misterio que nos une a las palabras que dicen otros, a las experiencias que nos expresan otros. Así que nada más, daros las gracias por estar aquí y a todos por haber venido. Ya está, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a todos los miembros de la librería Metrópolis de Jaén. Muchas gracias a nuestro público por acudir a esta convocatoria y también muchas gracias a Manuel Valdivia, el director de la UNED en Jaén. Por supuesto a nuestro invitado poeta Abraham Guerrero, que viene desde Cádiz, desde Arcos de la Frontera. Como director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, siempre me gusta mucho poder dirigir unas mínimas palabras para explicar en qué queremos con este acto, que no es ni más ni menos que hablar de poesía contemporánea, que hablen de poesía directamente los poetas con nosotros, que hablen de su poesía y de su mirada al mundo a través de sus poemas y que de alguna manera lo conecten con Miguel Hernández, que es nuestro objetivo principal, ¿no? De esa forma yo creo que lo que se consigue no es ni más ni menos que colocar a Miguel Hernández con una mirada poliédrica, ¿no? de mil caras, la cara y el pensamiento de todos los poetas y las poetas que se acercan a este proyecto. Se llama Poesía en tu librería porque queremos que ocurra esto exactamente, que las librerías sean también lugares de encuentro de los lectores, de quienes nos gustan la poesía, de los autores y al mismo tiempo con Miguel Hernández, que es nuestro fin, ¿no? La Fundación tiene ese fin principal: divulgar, dar a conocer y actualizar la vida, la obra y los valores de Miguel Hernández. Y este año, además, tenemos la enorme suerte de haber tenido la comprensión y el interés de Manuel y de su equipo directivo de la UNED en Jaén, y han decidido que merece la pena acercarse y compartir con nosotros parte de este proyecto y al mismo tiempo disponer de la grabación para que no solamente lo disfrutemos quienes estamos aquí, sino los miles y miles y miles de personas que ellos tienen vinculados, asociados a su programa de formación y que forman parte de ese alumnado interesado en el mundo de la literatura de la UNED. Y por supuesto de todas las personas que quieran entrar de forma gratuita a través de sus enlaces o de los nuestros en la Fundación para poder disfrutar si no han podido venir a ver a Abraham. Abraham es un poeta joven, más que sobradamente preparado, y sobre todo es un poeta, por lo que yo lo he podido conocer muy poco, pero leer también lo poquito que tiene, es un poeta comprometido con el esfuerzo de ser poeta, que es un esfuerzo, y con la gana de querer ser poeta. Él ha tenido ya premios, casi desde que empieza a publicar, afortunadamente, y eso es muy buena señal. Así es que estoy seguro que él nos va a hacer un recorrido por su poesía, que adelanto que es una poesía intensa, es fuerte, es también muy emocionante y a veces ácida, a veces un poco ácida, pero desde luego muy interesante y con una mirada personal muy peculiar.
yo me callo y le pido a Manuel Valdivia que cierre esta presentación para que cuanto antes nos pongamos a escuchar a Abraham. Gracias, Marcelino. Bueno, no me quiero extender, tenemos que escuchar a Abraham. Agradecer a la librería Metrópolis que acoge esta iniciativa, que es una iniciativa de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, pero que no es la primera vez que nos apoyamos mutuamente para hacer cosas. Hemos hecho otros proyectos en años anteriores y nosotros estamos muy contentos y estamos muy agradecidos de que piense en nosotros en la UNED para esto, porque no solo estamos aquí en Jaén, sino en Úbeda, en todas las ciudades con más de 20.000 habitantes de la provincia. Y ahí va a ir este mismo programa. Por lo tanto, agradecerle a Abraham que haya accedido a la invitación que le ha hecho Marcelino, y bueno, y que aquí cuando hacemos los actos en la UNED y en todo esto, lo hacemos para todo y cada una de las personas que asisten, vengan más, vengan menos, siempre lo hacemos para todo y cada uno. Y luego lo dejamos colgado en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube tiene ya una gran cantidad, si quieren visitarlo, una gran cantidad de contenidos culturales y académicos. Casi todo lo que hacemos de extensión universitaria lo dejamos en el canal de YouTube. Ahí tenemos pues todo lo que es nuestra programación de aula de literatura, que es muy interesante, y otros eventos que tenemos de tipo cultural, ya digo, y académico. Mañana tenemos una jornada en Linares y todo. Y por último, eso, darle las gracias a Marcelino y desear que en todos los sitios que vayamos, pues que vayamos descubriendo más de Miguel Hernández. Para ti va a ser difícil, porque es que te está empapando de Miguel Hernández todos los años que lleva en esta. Pero la visión de un poeta acerca de otro poeta siempre es una visión que nos enriquecerá. Así es. Pues gracias, Manuel. Bueno, por acompañarte. Muy bien. Sí. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias por haber venido, por haber ocupado vuestro tiempo libre en venir a verme. Yo es el segundo acto ya que hago con la Fundación Legado Miguel Hernández, y bueno, ya hoy vengo con la lección más aprendida, ¿no? He estado revisando la poesía de Miguel Hernández esta última semana para ver qué puntos en común podríamos tener, ¿no? Y me he dado cuenta que a lo mejor tengo más puntos en común de los que yo creía. Porque, bueno, yo soy muy lector. Mariana, que es mi pareja, la pobre, muchas veces la aburro y todo, porque bueno, enfoco mi vida a leer y a escribir y a estudiar, ¿no? Pero Miguel Hernández es uno de esos poetas que he leído porque cuando yo era adolescente los clásicos me volvían loco, ¿no? Y a Miguel Hernández lo tenemos que considerar como un clásico de la poesía española, ¿no? Y entonces ahí sí lo leí bastante, pero era una lectura adolescente. Y después lo olvidé un poco, porque bueno, ya empiezas en la universidad, ya empiezas a tener contacto pues con otros poetas de tu generación, ya empiezan a recomendarte autores más contemporáneos, quieres abrir las miras, quieres ver que, bueno, eso le ocurre a todas las generaciones, ¿no? ¿Qué se está haciendo en el momento? ¿Por dónde puedes tirar? ¿Por dónde no? Y lo olvidé un poco, pero bueno, como también intermitentemente trabajo como profesor de lengua castellana y literatura en instituto, pues al final vuelvo a los clásicos siempre, ¿no? Y Miguel Hernández lo tengo que impartir. Y entonces son poetas, Cernuda, Hernández, Lorca, a los que en tu tiempo libre, ya como ocio, también porque estás muy leído, ¿no? No acudes a ellos, no lo conviertes en escritores de mesa camilla. Bueno, yo Cernuda sí, la verdad. Pero bueno, siempre estás en contacto con ellos, ¿no? Y porque me di cuenta de que tenía muchos nexos en común con Miguel Hernández. Pues la poesía de Miguel Hernández es una poesía muy áspera,
en el sentido de una poesía muy clara, a la que no le importa decir verdades, ¿no? Y todo ello, iba a decir disfrazado, pero disfrazado no es la palabra, y todo ello con un lirismo natural, porque ese lirismo, esa poesía de Miguel Hernández se ve que es natural, porque cuando versifica no se ve nada forzado. Pues a mí esa mezcla de... Yo siempre he dicho en muchas entrevistas que yo leo para que me hieran y escribo para herir, ¿no? Y es mi concepto de la literatura, es la emoción que busco en la literatura, ¿no? Y Miguel Hernández es ese poeta, ¿no? Miguel Hernández hiere cuando lo lees y por eso me gusta, ¿no? Y pues ahí ya encontré una similitud muy, muy grande. Y es que para herir hay muchas formas de herir, ¿no? Está desde la temática del poema, pero yo creo que la temática no es solo suficiente para crear la emoción, ¿no? El tipo de verso que utilizas, cómo estructuras el poema, qué principio eliges y qué final eliges, y en eso Miguel Hernández es un maestro y yo pues me he visto reflejado, ¿no? Ahora que ya de más adulto lo he leído, ¿no? Esos versos secos, contundentes, con finales muy, muy, muy cerrados. Pues es el tipo de poesía que me gusta, ¿no? Cernuda, ¿por qué me gusta? Porque Cernuda es así también, ¿no? A mí, cuando se habla de Cernuda, claro, lo que más nos gusta es la poesía del deseo de Cernuda, ¿no? Estos poemas de amor, de eróticos y tal. Pero a mí me gusta más el Cernuda del exilio. Es una poesía más social, se puede considerar, pero cuando la poesía es social, cuando la poesía dice algo y aparte está tan llena de literatura y es tan poética, para mí es el culmen del género, ¿no? Y me ocurre con Miguel Hernández, me ocurre con Cernuda, me ocurre con Poetas de Nueva York de Lorca, me ocurre con una poeta cordobesa, con Isabel Pérez Montalbán, que para mí dentro de ese género y de esa temática es sobresaliente. Y sobre todo con Miguel Hernández me ocurre algo que es que a mí me gusta mucho la vida de los escritores. Todos los escritores tienen una parte de cotilleo dentro y es así. El otro día el lunes me hicieron una entrevista y me dijeron, vivimos en la época del rumor, y le digo, sí, pero es que el rumor es tan necesario para la literatura, sobre todo ahora que estoy embebido con la narrativa, ¿no? El rumor, el intentar llegar a una verdad es tan necesario para crear, ¿no? Y entonces leo mucho sobre la vida de los poetas y está claro que lo que más me sorprende son las vidas desgraciadas, ¿no? Y Miguel Hernández pues es uno de los poetas cuya figura ha sido engrandecida no solo por su poesía, sino por la vida que llevó, ¿no? Una persona de familia campesina, aunque, bueno, esto lo hablé con Marcelino la otra vez, no dejaba de ser una familia con dinero, ¿no? Pero, bueno, una familia en un entorno rural, que él decidiera marcharse a la gran ciudad, que es lo que se podía hacer en esa época porque tenía la vocación, ¿no? de ser poeta, su compromiso con el bando de los vencidos durante la guerra civil, un compromiso que ningún otro poeta tuvo aparte de la literatura en realidad. Pues esos encarcelamientos, la enfermedad en la cárcel, los poemas que escribe en la cárcel que son muy conocidos pero no dejan de emocionar. A mí la nana de la cebolla todavía me sigue causando mucha emoción, ¿no? Y esos poemas breves como Llego con 3 heridas, que esto también lo hablamos, que
un poema tan simple como que con 4 versos te cuenta la vida, ¿no? Eso, ¿quién puede hacer esto, no? Yo no lo he conseguido nunca. A mí ese poema es de los que me hubiera gustado escribir porque es que resume una vida, ¿no? Las vivencias que todo el mundo va a tener en 4 versos, ¿no? Llegó con 3 heridas, no lo recuerdo bien, pero bueno, menciona la muerte y es así, todo el mundo lo vamos a vivir, ¿no? Y entonces por eso a mí me encanta que me inviten a estas cosas y poder relacionar mi poesía con la de, ya digo, un clásico como es Miguel Hernández, ¿no? En esa obsesión que tengo yo por la vida de los poetas, y es una obsesión, sobre todo de los poetas. Bueno, ahora en octubre voy a publicar un libro en Isla Elefante, una editorial nueva, magnífica, y voy a leer un poema en el que, bueno, este libro tiene mucho, el campo, digamos, el hiperónimo, ¿no? del campo semántico que maneja el libro, la palabra central es viaje, ¿no? Es el viaje. Reflexiono sobre las maneras en que viajamos hoy en día, ¿no? Y lo que implica ese viaje, pues dependiendo de la condición social en la que hayas nacido, ¿no? Y se me ocurrió viendo yo en pandemia estuve como docente en Canarias y casualmente nadie podía viajar y yo es la vez que más he viajado en mi vida, ¿no? Porque cuando iba a ir a ver a mi familia, pues obligatoriamente tenía que coger un avión, ¿no? Y escribí este poema y fue la sensación que me provocó ver a un niño leer, a un chico leer. Era casi adolescente ya. Porque es raro, ¿no? Ver a alguien leer que no esté con la tablet o que no esté con el móvil, ¿no? Y me recordó a mí y a mis pensamientos y a mi obsesión con la vida de los poetas cuando yo tenía esa edad, ¿no? A mí Baudelaire, su vida me encantaba, esos poetas que rondaban, malditos, ¿no? Que se conocen, que rondaban siempre el suicidio, la mala vida, etcétera. Eso a un adolescente le vuelve loco, ¿no? Y bueno, y escribí este poema, que se titula El chico de la fila 23. El chico de la fila 23, asiento A, sujeta entre sus manos un libro de poemas, escondiendo el trasiego del viaje en el petate triste de los versos. Me gustaría ser su padre, comparar nuestras manos, con X roja señalar los lugares de su cuerpo donde habrán de crecerle las dudas, medir hombro con hombro la longitud de nuestra muerte, imaginar la suya igual de perturbada que la de esos poetas a los que tanto admira, el cañón del revólver en la sien, el vaivén de una cuerda por su peso, la cuchilla caliente, y más tarde mirarlo y que a su vez un temblor de ternura me estremezca y una pregunta espine así mis labios con lenguaje de culpa. ¿Qué clase de persona imagina la muerte de un hijo? Y bueno, ya voy a empezar a hablar os voy a hablar de este libro, ¿no? Que es Toda la violencia. Mi primer libro que publiqué fue Los días perros en la isla de Cirtolá. Es un libro que está bien, pero yo, tendiendo al tópico, es un libro que ojalá en algún momento se publique una antología sobre mi poesía y pueda hacer un ejercicio Juan Ramoniano y corregirlo. Y corregirlo, vamos, me voy a sentar a escribir un nuevo libro y a sacar lo que creo que es interesante, ¿no? Y de este libro sí estoy muy contento porque es un libro que ganó el premio Adonais de poesía en el año 2020. Un libro que se ha leído mucho y que tuve la suerte también de que en 2021 pues el programa El Ojo Crítico de Radio Nacional de España pues lo premiara también con el mejor poemario de 2021, ¿no?
Entonces, pues un libro que me ha dado mucha alegría, que me está haciendo recorrer España, que gracias a él en realidad estoy aquí. Y bueno, y es del que más os voy a hablar, ¿no? A mí muchas veces me causa mucho reparo leer mis poemas porque soy bastante duro escribiendo, ¿no? Entonces nunca quiero dejar a la gente con mal sabor de cuerpo, pero bueno, si venís a verme, es lo que os ha tocado. Es lo que hay. Bueno, Toda la violencia es un libro que, bueno, como su nombre indica, habla de aquellas violencias que nosotros podemos llegar a percibir como habitantes de lo que se conoce como el primer mundo, ¿no? Somos ciudadanos que hemos nacido, podemos decir, en una sociedad privilegiada si la comparamos con otras partes del mundo, pero por eso no quiere decir que no suframos violencia, ¿no? Es una violencia silenciosa, es una violencia invisible, una violencia que viene de los pequeños actos, del silencio, como tú has dicho muy bien, de la propia familia, del capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces yo el libro lo divido en 5 partes que titulo Primera violencia, Segunda violencia, y cada parte habla de una temática, ¿no? Así que, bueno, no sé cuánto tiempo tengo. Pues vamos bien, son las 8:30, podemos tirar un poquito más. Vale. El libro se abre con una cita del sociólogo Johann Galtung que dice: la violencia es como un iceberg, en el cual la violencia visible es solo una parte del conflicto, existiendo otras violencias más invisibles. Pues de estas violencias invisibles es de las que quiero hablar, ¿no? La primera violencia se habla sobre la familia y también se inicia con una cita que dice: porque las casas las destruye eternamente la violencia humana. Y aquí os voy a hablar de mi vida. Esta primera violencia viene influida por una figura muy importante en mi vida, que es mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue una persona muy, ¿cómo lo digo sin que suene a insulto? Digamos, fue un hombre muy dominador, típico hombre franquista, que vivía en el franquismo con la autoridad con la que el hombre creía que tenía que ejercer su labor de padre, ¿no? Y bueno, él la llevó al máximo extremo, ¿no? Maltrató a sus hijos, maltrató a mi abuela. Yo incluso como nieto he visto momentos muy complicados en mi familia que yo me tomaba de una manera natural cuando era pequeño, porque bueno, siempre tu abuelo es así, tu abuelo es así, es lo que se comentaba, pero claro, cuando ya maduré y comencé a reflexionar, dije, bueno, vaya elemento, ¿no? Aún así yo tuve muy buena relación con él, lo quise, yo lo quise mucho, pero vi que mi madre y mis tíos son personas muy desestructuradas, ¿no? Estas cosas las cuento cuando no estoy cerca de Arcos, cuando hago presentaciones lejos de Arcos. Es gente desestructurada emocionalmente. Y claro, yo reflexioné que todo venía por las vivencias que habían sufrido a causa del maltrato de mi abuelo, ¿no? Entonces, él es sobre lo que pivota estas violencias, ¿no? Voy a leer un poema que se titula Mi abuela y Holofernes, que está basado en el cuadro de Caravaggio de Judith y Holofernes. Es un cuadro en el que Judith está cortándole, bueno, ya le ha cortado el cuello, tiene la cabeza de Holofernes, y una mujer mayor, una vieja, aguarda a que le entregue la cabeza, ¿no? Hay mucha simbología dentro de ese cuadro,
Una de ellas es que la independencia de Israel y le están cortando la cabeza a un tirano y Judith se metió en su cama porque él era un poco mujeriego y bueno, eso cuenta la Biblia, ¿no? Pero hay mucha simbología y muchas lecturas del cuadro. Y yo en mi contemporaneidad hice la lectura de cómo lo femenino puede llegar a cortarle la cabeza a lo masculino, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando mi abuelo ya tenía muchos problemas respiratorios y necesitaba una mascarilla de oxígeno para respirar. La bondad y la benevolencia con que mi abuela trataba. No existía ese pequeño ápice de venganza que todos guardamos dentro. No existía, ¿no? Y todo era bondad y benevolencia. Y bueno, y me sorprendió eso y escribí este poema. Charlo mucho, ¿verdad? Está muy bien. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Mi abuela y Holofernes. Cuando hablo de violencia, pienso en Judith y Holofernes, de Caravaggio. El tenebrismo al fondo, la luz entera nace del pecho de Judith, la vieja con la piel rugosa, tensa la sien, aguarda la cabeza de Holofernes, la cabeza que agarra la mano de Judith, la cabeza que grita. Aunque cuando hablo de violencia también pienso en mi abuela, su respingo desconfiado cuando una silla arrastra las uñas por el suelo, porque piensa en Alfonso, su marido, que fue la silla y no el respingo. Mi abuela, que aún coge el rosario que descansa en su pecho por si algún Dios piadoso pudiera mitigar los golpes recibidos. Pero ni Caravaggio ni los rezos han sabido ofrecerle la rabia de Judith o una vieja de piel rugosa que aguarde la cabeza de Alfonso, su marido, la cabeza que ahora, junto a ella, respira por una mascarilla de oxígeno. Y a continuación, pues, escribí otro poema que se titula El hombre que va a morir. Cuando llego a la casa, ya de noche, le compruebo el oxígeno y si su corazón será tan fuerte para aguantar un par de días. Sin embargo, oigo su tos y sé que va a morir. Metiendo a su lado y acerco el oído a su pecho frío, ausculto cada respiración, estudio qué postura hará sentir incómodo a mi abuelo cuando crujen los muelles de la cama. Me pregunto si considera que si cierra los ojos no va a volver a abrirlos, si cree que tosiendo seco y fuerte va a conseguir minutos de vida extra. Querría zambullirme en su tos, abrazarla, agarrarle la mano, decirle que no sufra, que un ejército de ángeles viene en camino con impecables sábanas, que va a subir al cielo como un hombre que ha amado a sus hijos, que ha querido a su esposa, que ha sido justo, que va a subir al cielo como el hombre que todos habrían deseado que hubiera sido. Y bueno, voy a leer este poema, me gusta leerlo siempre, que es dedicado a mi madre, ¿no? Es el único poema que le he dedicado. Lo escribí en una época en la que ella lo estaba pasando muy mal, se había separado de mi padre, yo estaba bastante preocupado por ella. Y bueno, mi madre cada día se refugia en su casa, numera las ausencias una a una, y si la visitamos, viste todo de sonrisas forzadas y falso orden, como si pudiera escondernos la bombilla fundida, la nevera vacía, el vaso de chupito debajo del sillón. Mi madre se deshace de sí misma con caladas rabiosas, empavesa las noches de imágenes antiguas, y cuando ya no puede más, se marcha al dormitorio con los ojos cansados, dejando en el pasillo un reguero de angustias. Algunas veces abro la puerta de su casa y si el salón está vacío, imagino su cuerpo inmóvil en el sofá, desparramado en la bañera, o tengo el temor de encontrarme un bote de pastillas encima de la mesa, pero luego la escucho rondar en la cocina, tender la ropa, limpiar el polvo, regar las plantas y pienso, qué lástima cuando ya no esté.
mi madre, con todo lo inmortal que es la palabra madre. Bueno, voy a quitarle un poco de intensidad a la lectura y voy a leer un poema que nunca leo y se titula Ave rapaz, ¿no? Una de las violencias que a mí más me conmueven por ordinaria en el sentido de por habitual, es el trabajo, ¿no? Cuando llegamos muy cansados del trabajo, ¿no? Entonces Marianne, que es mi pareja, muchas veces cuando llega cansada y se tumba en la cama y un abrazo es lo que más alivia en el mundo, ¿no? Entonces le escribí este poema, Ave rapaz. Cuando llega la tarde y tu cuerpo cansado se derrumba en la cama como un animal indefenso en el centro de un páramo, me gustaría ser un ave rapaz que desciende hasta su presa y abrir mis alas imperiosas para meterte dentro y escarbar con mi pico la carroña de las cosas que duelen. Vale. Hay una tercera parte. Bueno, voy a leer. Este poema que he leído es del amor, es la parte del amor que se introduce con una cita de Erika Martínez, que también ha estado con vosotros, una poeta maravillosa, que dice: amor es una escala de violencia. Y bueno, yo leí cuando estaba reflexionando sobre la violencia, escribiendo el libro, dije, bueno, tiene que haber alguna violencia buena, ¿no? Y di con ella. Toda la violencia, se titula el poema. La boca de la noche que se acerca con aliento de frío, que unos ojos se miren temerarios, tan suicidas como dos faros yendo a contramano. La ropa que se arroja contra el suelo, la crueldad de unos labios contra otros, la quemazón del beso en la garganta, el tacto de una lengua roja sobre un cuerpo oscuro, el tiempo fustigado, las uñas en la carne, el resuello de dos pechos sonando en el silencio. Esto que digo, amor, es toda la violencia que necesito. Qué buen público. Cuando en esta, bueno, hay una parte que es una parte que habla de la muerte. Hay poemas bastante duros, pero por ti no voy a seguir. Por ti, porque te he dicho. Me encanta. Pero es bonito, te emociona. Y me ha dado un poco de apuro. Entonces, Sí. esta tercera violencia se trata sobre la muerte, ¿no? Que la muerte es la violencia que tenemos per se, ¿no? La muerte es violenta. Y leyendo sobre de Vladimir Yankelevich, un libro muy interesante que se llama Pensar la muerte, hay un diálogo y dice, ¿existe un paralelo entre la violencia y la muerte? Y dice, sí, en el sentido de que la muerte siempre es violenta. Es verdad, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer ahora se va a cumplir, no recuerdo cuántos años, de la muerte de un hermano, de un muy buen amigo mío. Una muerte muy violenta porque él era un chico muy joven y se suicidó cuando nadie lo esperábamos, ¿no? Y bueno, en una familia tendente a la bipolaridad, a él no se lo habían diagnosticado y inesperadamente fue un palo muy gordo. Se suicidó, ¿no? Y a mí me dio mucha rabia el suicidio de Gabriel porque cuando hablaba con él era un chico con tanta vida, me gustaba mucho hablar con él porque, bueno, su hermano, que era mi amigo, sí había tenido episodios de bipolaridad muy fuertes, yo lo había sufrido porque era su mejor amigo y me dio mucha rabia, ¿no? Entonces le escribí este poema, Balcón. Si esta noche llegaran los ojos ciegos de la muerte, no quiero ver en un balcón
como tú viste, el salto necesario para acabar con todo. Yo no te culpo, Gaby. Es solo esta tristeza al mirar a tu madre pasear por el pueblo, soportando como una madre puede los cómo estás, qué tal te encuentras, ya sabes, para lo que necesites. Nada me gustaría más que tenerte aquí conmigo, contemplando esta noche apacible mientras bebo cerveza en mi balcón, sentado en el sofá que compré hace pocas semanas y que parece, de momento, bastante cómodo. Voy a leer un poema que a mí me gusta mucho leer, me parece muy divertido. Hay una serie de televisión que se llama Treme, de David Simon. David Simon es muy conocido por The Wire, que es una serie muy buena. A mí puede ser el cineasta que más me gusta. Y bueno, Treme es un barrio de Nueva Orleans. El barrio más famoso donde han surgido músicos más prolíficos, Louis Armstrong, músicos de jazz, ¿no? Nueva Orleans es una ciudad donde se respira jazz por todos lados, ¿no? Y Treme es una serie magnífica y la sitúa después del huracán Katrina, pues cómo vive esa gente, los destrozos que ha ocasionado. Bueno, tiene mucha lectura, tiene una lectura política, social, cotidiana. Y claro, como la mayoría de los habitantes giran alrededor de la música, pues es una serie muy interesante, ¿no? Y lo que más me llamó la atención de esta serie eran los funerales, ¿no? Porque tienen una forma de enterrar a sus allegados muy bonita, que el coche de la funeraria va caminando por la calle hasta el cementerio y detrás hay una banda de música y la propia gente, claro, es como si en el barrio de Santiago de Jerez, ¿no? Pues está el mejor flamenco, ¿no? Pues claro, ahí está el mejor jazz del mundo y el jazz es una música magnífica. Y tiene que ser maravilloso, ¿no? Que te lleven a tu lápida cantándote y con mucha pena, pero a su vez con mucha alegría. Me pareció se me pone los vellos de punta, me parece una forma magnífica de que te lleven al cementerio, ¿no? Y yo quise firmar mi testamento con este poema, ¿no? No me van a poder llevar a Nueva Orleans porque el traslado va a ser muy caro, pero bueno, sí tengo muchos amigos músicos, pues que ellos canten y toquen por bulerías y tal, ¿no? El poema se llama Treme y se inicia con una cita de Chief Lambrox, que es uno de los personajes de la serie, que dice: la muerte es otra cotidianidad más. Es viernes y es el barrio de Treme. El porche grande de la casa de madera blanca que siempre soñamos brilla hoy más que nunca, pues hace sol en New Orleans. Familiares y amigos sacan a hombros el féretro que con delicadeza y buen tiento elegiste hace muy pocas horas. Las trompetas, las tubas, el bombo y los trombones tocan Just a Closer Word With Thee, mientras enfilo el rumbo hacia la nada. Es viernes y es el barrio de Treme. El coche de la funeraria se dirige hasta St. Claude Avenue. La mujer del paraguas negro y blanco encabeza el desfile. Los chicos de la banda, con trajes y corbatas, ahora tocan When I Die, You Better Second Line. Bailan todos detrás de mi ataúd, descontrolados, porque es mejor la música para lo irremediable. Si he de morir, que ocurra en Treme y que mi muerte sea una anécdota que mis hijos cuenten a sus amigos mientras juegan y comen gumbo en el porche grande de la casa de madera blanca que siempre soñamos. ¿Hasta qué hora tengo? Pues podemos ir cortando, son menos 10, pues un poquito más, 5 minutillos si quieres. Vale, pues voy a leer dos poemas, ¿vale? La quinta violencia es una parte que se dice el desempleo, la pobreza, la falta de opciones para ciertas clases
Todo esto se explica por el capitalismo, que es el lugar en el que se origina toda la violencia. Bueno, es la parte que más ha sonado del libro, la parte más social. Yo os invito a que lo leáis, pero voy a leer el que quizás es el poema que a mí más me gusta del libro, ¿no? Y es un poema que se llama Predictor. Como veis, mis títulos no son muy poéticos. Y en él reflexiono, bueno, viene a raíz de algo que dijo el Papa Francisco en el programa Salvado, que dijo: los jóvenes no tienen hijos, ¿no? Pues reflexiono sobre el por qué los jóvenes no tienen hijos. El predictor encima del lavabo, como una rosa blanca. Mirados desde el suelo, conforman un altar sobre el que derramamos la angustia de nuestra plegaria. ¿Cómo hacemos, Señor, para criar a nuestro primer hijo en este mundo donde nos inundan las plagas de un contrato temporal, donde buscamos el fruto bendito dentro del vientre del microondas, donde el hogar es cláusula de un alquiler utópico y la jornada de trabajo es larga, igual que tus 40 días en el desierto? Dinos, Señor, señálanos qué nos aguarda tras este minuto de rezo. ¿Serán 2 rayas para hostigar al futuro o una para llorarnos sobre el pecho del hijo que no tuvimos? Y para despedirme, voy a hacer como ayer en Córdoba. Voy a leer un poema del poemario que voy a publicar en octubre, que, bueno, cuando es un poema bastante social también, y cuando lo estaba escribiendo, hay veces que me notaba muy pesimista ante la vida, ¿no? Yo el año pasado pasé una depresión un poco chunga y dije, bueno, hay que ver la luz como de alguna forma, ¿no? Y ocurre, o a mí me ocurre, que cuando vemos a personas solitarias siempre tendemos a pensar en qué es lo malo que le ocurre, ¿no? Y a lo mejor él está bien y está reflexionando y está recreándose en la belleza que tiene alrededor, ¿no? Entonces se me ocurrió este poema que se titula Puente Golden Gate, que es el puente famoso de San Francisco. Se introduce con una cita que dice: tan solo en 2018 un total de 214 personas trataron de saltar del puente, lo cual hace un promedio de una persona cada 2 días. Es una noticia de BBC. Toda soledad vierte su sospecha. Se acrecienta la incógnita entre los operarios y viandantes que con desconfianza contemplan tu silueta apoyada en la baranda roja del puente Golden Gate de San Francisco. Intuyen que quizás, mirando la bahía inmóvil, pensativo, rebuscas a este lado de la orilla razones que te expliquen todo aquello que fuiste y ya no reconoces, que oyes voces de muertos que te dicen que el mundo es extremadamente cruel y te invitan así a un golpe limpio y seco que sacuda el océano. Aunque quizás es posible que solo te deleites por estar ahí, quieto, tranquilamente ausente, sabiendo que la mole de cemento y de hierro que ahora mismo tienes debajo de tus pies se erige sobre el mar y la ciudad, y que desde ahí miras de tú a tú un sol que se apaga detrás de las colinas. Y es posible que llores frente a ese paisaje, porque te sientes libre y en paz y porque sabes que acodado en la rumbre respiras relajado la sosegada euforia de sentirse completamente vivo, y eso, amigo, lo es todo, por más que algunas veces nos persuadan extraños ademanes de desidia. Muchas gracias, público maravilloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Que siempre Sí, claro. se termina así, que nadie pregunta nunca, ¿eh? Es pura cortesía. Yo sí. ¿Sí? A ver, te voy a hacer una pregunta que seguro que te han hecho ya montones de veces. Pero aquí tenemos un cartel de una escritora que se llama Muriel Spark, que dice que quería ser escritora
pero primero tenía que vivir. ¿Tú crees que eso en la poesía es absolutamente necesario? ¿O la poesía también se puede nutrir de vivencias, digamos, intelectuales, no vitales, sino de otro tipo? Es muy buena pregunta. Yo creo que sí, que es necesario. Porque si no, la emoción carece de emoción. Porque un escritor, cuando escribe el concepto que quiera tratar en el poema, si lo escribe desde su propia vivencia, se puede ficcionar con la poesía, está claro, ¿no? Yo ficciono mucho, yo nunca he visto el puente Golden Gate en mi vida. Parece que sí, ¿no? Que pues lo he visto en lo típico, las películas, y claro. Se puede ficcionar, pero claro, ese poema, por ejemplo, lo voy a tomar de ejemplo, no por pedantería, porque viene al caso. Si yo no hubiera reflexionado y no le hubiera visto la cara al pensamiento del suicidio, probablemente no me hubiera salido así el poema, no hubiera derramado esa sinceridad. A mí la poesía conceptual no es la poesía que más me llama la atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando busco la emotividad en la poesía o la emoción, yo creo que cuanto más se vive, más calidad literaria hay. Claro. No sé por qué, no sé cuál es la fórmula, pero es así. Yo conozco algún poeta que habla, que siempre escribe sonetos de amor, pero él no lo practica. ¿Eso es posible? Pero, hombre, claro, es posible porque si se tiene la técnica y si se tiene... sí, sobre Pero todo la técnica, no hay verdad, ¿no? pero claro, no va a dejar de ser un artefacto. No va a dejar de ser un artefacto que, bueno, ocurre... Lo hay, ¿no? Lo hay. Hay mucha poesía que es poesía porque sí, ¿no? Porque, bueno, tú puedes escribir, yo puedo escribir un libro de poesía cada mes si quisiera, pero claro, no es lo propio, ¿no? Pepe Hierro, cuando tuvo este periodo hasta escribir el libro de Nueva York, que no me sale, Cuaderno de Nueva York, que tuvo un periodo de escritura de ausencia de publicaciones muy grande, no recuerdo cuántos años fueron, pero más de una década seguro. Él decía que claro, que él escribía, claro que escribía, pero no, él no sentía que eso era una poesía digna, ¿no? De ser publicada, ¿no? A mí me ocurre lo mismo, entonces escribir sonetos de amor, claro, ¿no? Y más el soneto, que es una estrofa que viene muy bien para practicar. Yo he aprendido a escribir poesía escribiendo sonetos. Sí, se pueden escribir. Yo puedo escribir un soneto todos los días, pero no va a decir nada. No va a decir nada. Entonces sí, yo creo mucho en la evidencia. Y tengo un amigo que dice, yo no sé por qué publico el libro si sé que dentro de un año va a ser mejor. y es verdad, ¿no? Y seguramente sea verdad, pero hombre, claro, en algún momento hay que publicarlo. Yo escribo mejor ahora que cuando escribí Los Días Perros, creo, que cuando escribí Los Días Perros. Seguro porque he vivido más y tengo más experiencia. ¿Sí? Hola, soy Sandra. Bueno, Cantando. te quería hacer una pregunta porque yo de vez en cuando escribo y me ha llamado la atención que escribían mucho sobre temas violentos, como tú has dicho, tristes, tal. Y te quería preguntar si escribes ese tipo de poemas para darle visibilidad o porque realmente te sientes más inspirado cuando has vivido, con lo que has dicho que has vivido el año pasado y tal. Sobre todo por mi vivencia, porque son cosas que me revuelven, me conmueven, y al final uno escribe de lo que sabe, ¿no? Y bueno, y eso lleva intrínseco dar visibilidad a ciertos temas, ¿no? La quinta parte, por ejemplo, que es del capitalismo, sí hay poemas que no me impuse, pero sí dije, quiero hablar de esto y quiero hablarlo desde el tono poético. Porque me parecía muy interesante hablar de cosas actuales desde un tono poético.
Y ahí sí quise dar visibilidad a una problemática, ¿no? Como la precariedad, la falta de trabajo, la temporalidad, etcétera. Pero claro, el tema de mi familia, por ejemplo, pues eso casi sale solo. Es que yo me refiero a que hay veces que creo que los temas alegres son incluso más difíciles de sacar que Sí. son más No hay nada más difícil que escribir humor. Esto lo tengo seguro, lo tengo seguro. Y claro, por eso la poesía, por eso los poetas tenemos esa imagen de amargados, porque... Pero luego fíjate, tú no das la imagen para nada. Claro, bueno, así en presencia no, pero quien lea el libro dice, ya me ha dicho, ha pasado ya esta época. Claro, es verdad que tendemos a escribir sobre temas más espinosos y temas tristes, para resumirlo, es así, es lo que prima en la literatura, porque Raquel Vázquez, que es una poeta muy interesante también, decía, es que yo cuando estoy feliz no tengo ganas de escribir, yo tengo ganas de irme a la playa y no escribe realmente, ¿no? Pero yo voy a intentar educarlo un poco también. Hay un poeta, Simón Partal, que sí, que alumbra mucho en su escritura, y a ver si bebo algo de él, ¿no? Abraham, ¿y alivia escribir? ¿Quieres decir para la vida? Sí. A mí me alivia mucho. De hecho, si no escribo, ahora llevo un día estoy escribiendo una novela y llevo... Además estoy escribiendo una novela, es la primera vez que estoy siendo escritor. Porque bueno, la poesía se escribe... La poesía no se puede forzar, ¿no? Pero la novela sí le puede forzar un poquito. Y he recibido una oferta de una editorial muy interesante y quiero publicar ahí, entonces estoy poniéndome un horario de escritor y tal. Y llevo un día y medio sin escribir y ya estoy nervioso. Pero, por ejemplo, estos temas sí alivian mucho. Ahora tengo otro poemario aparte del que voy a publicar, bastante avanzado, que he ido escribiendo con los años. Y hay un poema justo que lo escribí en el peor momento en el que he estado en mi vida. Fue un poema que escribí en 8 minutos y es de los más largos que he escrito en mi vida, con su métrica, sus hexasílabos, sus endecasílabos, y salió todo, y con el tiempo se lo pasé un poema y me dijo, no toques. Es así, digo, pues tío, yo corrijo mucho los poemas. Fíjate que lo escribí así, pero yo creo que necesitaba tanto, me emociono, necesitaba tanto expulsar ese sentimiento, decirlo, aunque fuera para mí, que fue un alivio muy grande, y pude encauzar la tarde gracias a escribir el poema. Y de mi madre, era una necesidad escribirlo, porque lo pasaba muy mal cuando iba a mi casa, y era una forma de decir, bueno, lo he dicho, está ahí, está recogido. E incluso con el tiempo, cuando lo leo, digo, está bien que lo recogiera, porque aunque es un poema que saca una parte de mi madre que yo sé que a ella no le gusta, pero veo que le digo, yo una vez lo hablé con ella y digo, pero mamá, es la muestra de amor más grande que te he dado, ¿no? Te estoy diciendo que lástima cuando no esté, porque la palabra madre va a estar conmigo siempre. Madre es un pensamiento que siempre va a estar conmigo, y necesitaba escribirlo, claro que sí. Pues que seas consciente que también alivia. Te lo Cuando habrá se dicho lee, gente, ¿no? sí. Cuando se lee, ¿no? Sí, Porque... me lo dice mucha gente. Yo te iba a preguntar, Abraham, porque has visto que me he emocionado y tal, pero nos cuentas un poco lo previo, ¿no? A cuando escribes. Si yo leo ese libro, yo no leo poesía, ¿vale? Si lo leo, ¿te entenderé como te he estado entendiendo esta tarde? Sí. Totalmente. Sí. Bueno, también he publicado esta novela. Por si no. Por si quieres leer la novela. La novela, yo estoy muy contento con la novela. Lo que pasa es que hoy tocaba hablar de poesía, pero la novela es tiene muchas partes interesantes también. Ofrezco de todo. En el mercadillo literario, en el mercadillo literario. Yo la recomiendo la novela, mucho. Acabas de decir que haces mucho lo escrito. Yo me apunto hace no mucho a un club de escritores
Como si escribir se pudiera aprender, ¿sabes? Pero Yo he bueno. estado en club de... ¿Ah, sí? Sí, sí, de hecho yo... perdona que te haya interrumpido, yo este libro lo escribí gracias a participar en un taller de escritura de la Universidad de Córdoba, Ocopoética, una especie de taller concurso que gané, que imparte Javier Fernández, un escritor maravilloso, y me corrigió tan bien y me pulió tanto que gracias a eso pude alcanzar el tono de toda la violencia. Y a partir de ahí he sido mucho mejor escritor. Los talleres de escritura están muy bien, ¿eh? Bueno, pues eso me anima más. Sí, Y sí. entonces nosotros presentamos un escrito y hay una que parece que sabe un poquillo más y nos va corrigiendo. Pero claro, no dice cómo lo tenemos. Ella nos da como una idea general y nosotros tenemos que rehacer el escrito. Y yo cada vez que lo rehago lo estropeo más. ¿Y cómo, ¿Tú crees? cómo sabe? Y luego al final, ¿cómo sabe al final qué es el definitivo? Después El de definitivo no rehacerlo. es nunca, ¿eh? El definitivo, Juan Ramón tenía razón, yo al principio lo consideraba un chalao, pero el definitivo no es nunca. Nunca va a ser el definitivo, eso lo tenemos que tener claro. Yo mis obras cuando las publico ya, bueno, la poesía sí porque tengo que dar recitales, pero ya no la miro más porque nunca la voy a considerar el definitivo. El definitivo no es nunca. Yo, por ejemplo, yo leo mucho, yo el ritmo para mí es muy importante. Yo leo mucho en voz alta todos mis textos, incluso las novelas. Y a mí el ritmo me dice mucho de si eso funciona o no. Después, pues, ya tú tienes que considerar cómo eres de lectora, tu capacidad lectora y tu trabajo como lector influye mucho también en tu capacidad creativa. Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando escribo, yo creo que voy a cambiar el rumbo de la literatura. Esta es mi exigencia. Cuando yo escribo, después no ocurre, eso ocurre muy pocas veces. Pero mi exigencia, yo no me comparo. Mira, yo no me comparo ni con... Cuando estoy escribiendo no quiero ni alcanzar a mis coetáneos. Yo quiero alcanzar a Cernuda, yo quiero alcanzar a Lorca. Que no ocurre, ya digo que no ocurre. Pero esa es mi exigencia a la hora de escribir. Yo mi poema tiene que yo lo tengo que considerar lo más cercano a ese poema que tanto me gusta. Y con narrativa igual. Entonces tú seguro que tienes un bagaje como lectora, pues cuando tú sientas que eso se está acercando a lo que tú quieres decir y a la forma en la que tú quieres llegar y a ese autor o autora que te gusta. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo sí quiero que me firme Sí, un claro. libro y si queréis adquirir el libro y que os lo firme, Por supuesto. Oye, me ha encantado, ¿eh? Ha sido maravilloso, ¿eh? Nos hemos portado bien.